Señor, hoy se celebra, ¿verdad?, lo que es el comienzo de la Semana Mayor como muchos la conocen, la Semana Santa. Ese momento, ¿verdad?, cuando Jesús entró y lo recibieron, el pueblo lo recibió diciéndole Hosana, ¿verdad?, con esa pleitesía, honrándolo y exaltándolo. Pero ese grupo de personas o ese pueblo que ese domingo, ¿verdad?, lo aclamaba, le decía Hosana, estaban contentos, emocionados, que sus emociones estaban, ¿verdad?, aflorando, porque había felicidad, había emoción por quien estaba entrando en la ciudad. Ese mismo pueblo de personas o ese grupo de personas al siguiente viernes eran los que le gritaban crucifíquenlo. Y cuando yo leía esto, yo decía, Señor, ¿cómo es posible que este pueblo de personas o este grupo de personas te hayan recibido con bombos y platillos, que hayan tirado sobre el suelo para que tú caminaras sobre ese asno, ¿verdad? Y ciertamente este pueblo estaba emocionado porque tenían el conocimiento de una profecía en el libro de Zacarías. Cuando nosotros hablamos de el conocimiento, yo quiero hablarle brevemente de unos aspectos necesarios para esta vianda. Nosotros como creyentes podemos adquirir un conocimiento. El conocimiento se adquiere mediante la lectura, ¿verdad? Mediante tal vez el escuchar algo, lo que significa. Pero el conocimiento, a modo de definírselo conforme al diccionario y también aplicándolo en términos bíblicos, es la acumulación de información, de hechos o de datos. Saber que es algo se puede adquirir mediante el estudio o la lectura, como bien les dije. Pero cuando hablamos o vamos a lo que es lo bíblico, el conocimiento es saber lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha dicho. Saber, por ejemplo, tal vez un salmo de memoria. Tú conoces lo que dice el Salmo 23. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Tú conoces lo que dice el Salmo 23. Hablando bíblicamente de conocimiento, es conocer su ley, sus mandamientos y a veces también su carácter. Ese conocimiento viene a nosotros mediante la lectura, mediante el esfuerzo, ¿verdad?, mediante el escuchar, mediante el memorizar. El libro de Oseas 4:6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. O sea que cuando hay falta de conocimiento, nosotros nos vemos afectados. El pueblo de Dios se vio afectado y hoy en día nos vemos afectados por falta de conocimiento. Por ejemplo, conocimiento es saber que el agua cuando alcanza una temperatura de 100 grados Celsius o de 212 grados Fahrenheit, comienza a hervir, es decir, alcanza ese punto de ebullición, y eso lo podemos conocer, y eso es conocimiento. Yo conozco que el agua comienza a hervir cuando alcanza la temperatura de 100 Celsius o 212 grados Fahrenheit. Aleluya. También el conocimiento es cuando vamos a jugar un juego, valga la redundancia, y te explican las reglas. Ya tú sabes que en ese juego tú no puedes hacer ciertas cosas. Yo no soy muy deportista, pero ¿verdad? De los pocos deportes que puedo hablar, el baloncesto y el béisbol, y cada uno de esos deportes tienen unas reglas. Por ejemplo, en el béisbol, si tú estás bateando y haces el lanzamiento cuando te tiran la bola y tratas de golpearla y falla y no la tocas, ¿verdad? Eso es un strike. Cuando cumplas 3 strikes ya eres out, eres ponchado y para la banca. Hay un reglamento o unas reglas para cada deporte. Eso nos da un conocimiento, ¿verdad?, de lo que tenemos que hacer. Eso nos da un conocimiento, una base de lo que implica. Pero ahora yo te voy a hablar del entendimiento, porque aunque muchos lo ven como igual, el conocimiento y el entendimiento no es lo mismo. El entendimiento, si lo fuéramos a definir, es la capacidad de interpretar, razonar y conectar ese conocimiento de manera más profunda, saber por qué y cómo funciona algo.
Ahora bien, bíblicamente hablando, implica discernimiento. El entendimiento, a diferencia del conocimiento, te va a incluir o implica discernimiento. Es saber cómo aplicar ese conocimiento. Es más que saber, es ver las cosas como Dios las ve. Estoy diferenciando conocimiento versus entendimiento, ¿ok? El salmista en el capítulo 111, versículo 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. O sea que cuando yo tengo buen entendimiento, no conocimiento, buen entendimiento, eso me va a llevar a mí a practicar los mandamientos y me da el próximo punto que te voy a hablar en los próximos minutos, que es sabiduría. Primero esto es como un escalón, una escalera. Primero un conocimiento, después del conocimiento hay un entendimiento y después sabiduría. Ahora bien, hablando dentro de lo que es el entendimiento, un ejemplo del entendimiento, le hablé ahorita de que conocimiento es saber que el agua hierve a 212 grados Fahrenheit, ¿verdad? Ahora bien, el entendimiento va mucho más allá. El entendimiento es saber qué es lo que acontece y cómo es que funciona todo el proceso para que ese agua pueda llegar a hervir. ¿Sí me pueden? Ahora bien, ese entendimiento yo lo manejo de esta manera. Conozco que el agua hierve a 212 grados Fahrenheit. El entendimiento me lleva a comprender cómo funciona todo esto. Sé que no solamente es llegar a 212, es decir, cómo yo llego a 212 y qué pasa con todo esto. El entendimiento me revela y me muestra a mí que cuando yo aplico calor al agua, el agua comienza a subir una temperatura y esa temperatura del agua va a seguir subiendo hasta que llegue a los 212 y entonces va a alcanzar el punto de ebullición, que es cuando el agua o el estado líquido se convierte en estado gaseoso. Es el punto de ebullición, es ese punto donde cambia de líquido a gas. Es donde la presión atmosférica iguala a la presión del líquido que estoy calentando. Yo sé que algunos están perdidos porque les estoy hablando de ciencia, ¿verdad? Pero esto es para llevar el mensaje, no se me frustre, ¿ok? No les voy a hablar de ciencia, de matemática ni de física, pero es necesario porque una cosa es conocer y otra cosa es entender. Algunos pueden saber que el Salmo 23, conocer que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero solamente los que entienden ese capítulo o lo que dice ese Salmo comprenden que cuando venga escasez, aún en medio de la escasez, nada te va a faltar. Cuando vengan dificultades, nada te va a faltar. Y eso te lleva a manifestar una confianza en Dios porque entiendes lo que dice el Salmo 23. ¿Estamos aquí? ¿Sigo predicando? Amén. Ok, vamos a predicar entonces. Aleluya. Así que cuando hablamos del juego, hablé ahorita de un juego, ¿verdad? Conocer las reglas de un juego, también aplicando lo que es el principio del entendimiento, es entender por qué una estrategia en el juego funciona mejor que otra. O sea, el entendimiento te va no solamente a aplicar el conocimiento, sino que te ayuda a entender mejor y ver qué estrategias utilizar en determinados momentos cuando hablamos, en este caso, ¿verdad?, de un juego que estamos llevando a cabo o que estamos participando. En esencia, lo que te estoy queriendo decir cuando te hablo de conocimiento versus entendimiento es que el conocimiento te va a informar, pero lo que es el entendimiento te va a llevar a experimentar una transformación. Yo creo que le estoy predicando al aire. El entendimiento te va a llevar a sufrir una transformación versus el conocimiento, pastora, que te va a simplemente informar. Ok, ahora bien, cuando yo
llego al entendimiento, no meramente a un conocimiento, ese entendimiento me va a llevar a mí a aplicar lo que yo conozco para a su vez entonces poder obtener sabiduría. Mateo 15:8 dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque tal vez el pueblo conocía de Dios, conocía de ese Jehová, pero ¿sabes qué? Aunque conocían, no había un entendimiento genuino de quién verdaderamente era ese Jehová, ese Dios. Tal vez conocían que hacía milagros, que hacían prodigios, pero no entendían verdaderamente quién era Él. Y cuando no hay entendimiento de quién es Dios, ahí es que entonces comenzamos a cojear, comenzamos a alejarnos cuando vienen las dificultades, comenzamos a desconectarnos cuando viene el desánimo, comenzamos a hacer lo que no tenemos que hacer cuando vienen los momentos duros a nuestra vida. ¿Por qué? Porque tal vez hay un conocimiento de quién es Dios, pero no hay un entendimiento o una revelación de quién es Dios y Jesús en mi vida. O sea que bíblicamente hablando, el entendimiento implica que Dios se me ha revelado y he comprendido verdaderamente quién es Él y quién soy yo también. ¿Y por qué el pastor me está hablando de todo este meollo? De todas estas cosas. Ay, ay, ay. Proverbios 1:5 dice: el hombre prudente adquiere sabiduría y el sabio aumenta su entendimiento. Te lo leo de nuevo. El hombre prudente adquiere sabiduría y el sabio aumenta su entendimiento. ¿Cómo nosotros adquirimos sabiduría? Llevando el conocimiento a una acción mediante el entendimiento. Y ese entendimiento me va a llevar a mí a manifestar sabiduría. Cuando yo conozco la palabra y la entiendo, eso a su vez me va a llevar a mí a aplicarla a mi vida. Y cuando yo logro aplicarla a vivir por ese entendimiento, es entonces que yo comienzo a manifestar una sabiduría. ¿Usted ha conocido personas que Dios le habla, Dios le dice 20,000 cosas, que va a hacer con ellos esto, lo otro, pero nunca pasa nada con ellos? ¿Por qué? Porque se mantienen en su zona de conocer nada más y no van más allá, no sacrifican, no dan la milla extra por llegar a un entendimiento genuino, verdadero de quién es Él, para que Él se les revele a su vida y puedan entonces caminar en sabiduría mediante la acción. Puedes tener conocimiento, pero si no tienes entendimiento, vas a ser simplemente un conocedor de la Biblia, un conocedor de lo que dice Jehová, de lo que Dios pide. Solamente conoces, pero el conocimiento no te va a transformar. Por eso, una porción que yo digo mucho, que se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. O sea que el entendimiento tiene que estar renovándose constantemente. ¿Para qué? Para que entonces Dios constantemente se me sea revelado. Porque Dios no se revela solamente una vez, sino que a la medida en que yo lo voy buscando, Él se va revelando a mi vida. Mi entendimiento se va renovando. Voy esforzándome por llevar ese conocimiento al entendimiento y el entendimiento a una sabiduría. Porque si tú conoces, pero no aplicas lo que conoces a tu vida, entonces tú no eres sabio, tú simplemente eres un conocedor. ¿Cuántos conocedores a veces conocemos por allá? Aleluya. El salmista en el Salmo 119, versículo 27, dice: hazme entender el camino de tus mandamientos. Por eso tú y yo tenemos que constantemente pedirle al Señor: Señor, hazme entender el camino de tu mandamiento. Revélate a mí, Señor, muéstrame esto que conozco, que estoy leyendo. Revélate a mi vida para yo poder llegar a un entendimiento y a su vez manifestar sabiduría. Si estás pidiéndole sabiduría al Señor, tú tienes que entrar primeramente en un conocimiento. Ese conocimiento llevarlo a un entendimiento para que ese entendimiento entonces dé fruto de sabiduría. Preparándote la vianda. Aleluya.
Por ejemplo, sabiduría es cuando pasas de simplemente saber que la Biblia te dice, ama a tu prójimo, a entender verdaderamente que si la palabra te dice que ames a tu prójimo, llegaste al conocimiento, la Biblia lo dice. Pero ahora viene, el entendimiento para obtener sabiduría es de la siguiente manera. Ya yo conozco que tengo que amar a mi prójimo. Entonces, para yo amar a mi prójimo, yo tengo que entender que mi hablar, mis decisiones, mi actuar, mi manera de pensar o hacer tiene que cambiar para poder alinear mi caminar a las exigencias de la palabra. Si Dios me dice, ama a tu prójimo, pero yo dentro de ese conocimiento constantemente trato mal a mis hermanos, llego y soy tal vez un arrogante, un orgulloso, de esas personas que zumban sin tener un filtro, ¿verdad? Que rápido hieren y lastiman. Esas personas verdaderamente no han llegado a un entendimiento y no son sabios. Porque pueden tener conocimiento que hay que amar a nuestro prójimo, pero ¿sabes qué? No han llegado al entendimiento porque no lo han llevado a una práctica en su vida que los lleve a que esas actitudes sean cambiadas y transformadas, que ese hablar sea transformado también para entonces yo poder también amar. Y muchas veces el amar también implica perdonar. Cuando yo acciono de esa manera, según la palabra me está pidiendo que lo haga, yo estoy conociendo, entendiendo y siendo sabio. Vamos aquí, que todavía estoy en la introducción. Aleluya. Sabiduría es saber aplicar el conocimiento y el entendimiento a la vida diaria con reverencia a Dios. Es la madurez espiritual que produce decisiones rectas. ¿Escuchaste? Sabiduría es aplicar ese conocimiento y entendimiento en mi vida diaria para yo entonces poder alcanzar una madurez espiritual que me va a llevar a tomar decisiones rectas, correctas, sabias, adecuadas y alineadas a lo que la palabra me enseña. Ahora bien, vamos a ir entrando ahora el mensaje. Pero prometo ir bastante rapidito para que no se me desesperen, que aunque la palabra siempre debe ser un deleite para nosotros, iglesia. No podemos mal acostumbrarnos a escuchar un mensaje de 15, 20, 30 minutos nada más. Tenemos que entender que la palabra es viva y la palabra es la que nos transforma. Así sea de 20 minutos, una hora, tenemos que apasionarnos y deleitarnos por la palabra. Y si usted sacó el domingo para llegar aquí, es para escuchar palabra de Dios. Amén. Aleluya. Bueno, en resumen de lo que te he hablado hasta ahora, el conocimiento me permite conocer, valga la redundancia, lo que Dios ha dicho. O sea, saber cuál es la verdad. El entendimiento me ayuda a comprender por qué y cómo aplicar ese conocimiento. O sea, discernir la verdad. Y la sabiduría me lleva a mí a vivir conforme a ese entendimiento y conocimiento que ya yo he adquirido para a su vez practicar esa verdad. Así que tenemos que procurar la sabiduría, pero no va a llegar si no hay entendimiento en nuestras vidas. Si no hay entendimiento. Y el libro de los Hechos, como leímos ahorita, bueno, déjame ir primero al libro de Mateo. Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 29, me habla de lo que conocemos como la entrada triunfal, donde cuando vamos ahí, leímos, ¿verdad? Y cuando estaba Jesús entrando, me decía que la gente iba adelante y que iba detrás también de él, diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Escuchen esto, la ciudad, ¿qué le pasó? Se conmovió, o sea, estaban emocionados, habían emociones a flor de piel en la ciudad, en el pueblo. Y decían, ¿quién es este? Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Tenían conocimiento.
Tenían conocimiento de quién estaba entrando en Jerusalén. Tenían conocimiento de quién era ese hombre que estaba sobre ese asno, ese pollino. Tenían conocimiento. Aleluya. Pero a pesar de que tenían un conocimiento y que manifestaron unas emociones porque tal vez decían, aquí llegó nuestro rey, aquí llegó nuestro gobernador. Pero ¿sabes qué? Tengo que darte unos detalles importantes, y es que todo este pueblo que gritaban Hosana y que después lo crucificaron o que pedían que lo crucificaran, este grupo conocía, ¿verdad?, la profecía en el libro de Zacarías. Conocían que el Señor le estaba o tenían frente a él esa profecía que hablaba el libro de Zacarías, donde ese Salvador, ese rey iba a entrar en un pollino, ¿verdad? En un asno, en un burro. No se me sienta aludido. Iba a entrar. Y ellos reconocieron la profecía. Este es. Había un conocimiento de la palabra. Había un conocimiento de la profecía. Había un conocimiento claro de quién era él. Y por esas razones ellos gritaban Hosana, Hosana, que significa sálvenos ahora. Te rogamos que nos salve. Sálvanos, porque ellos entendían que ese rey que estaba sobre ese asno iba a ser un líder político que iba a destruir al gobierno en ese momento, que era el gobierno de Roma. Ellos anhelaban y pensaban que el rey, el Mesías, el Salvador Jesucristo, el que venía entrando en ese asno, venía a ser rey, pero era para reinar y quitar a Roma del trono. Del frente. Ese era lo que esperaban, lo que ellos querían. Ese era lo que ellos anhelaban y soñaban. Pero ellos no entendían que el reinado de Jesús no era uno terrenal, sino que era uno espiritual. ¿Y sabes qué pasa? ¿Cuál es el problema de eso? Que como ellos simplemente tenían conocimiento de la profecía, pero no tenían entendimiento de quién era Jesús, entonces por esas razones, ese domingo le decían Hosana, pero el viernes le gritaban crucifíquenlo. Porque no tenían entendimiento genuino, verdadero de quién era ese que estaba sobre ese burro. ¿Por qué mira el que está al lado cuando digo burro? Por favor, atienda acá. Aleluya. Hosana. O sea que ese grupo de personas tenían conocimiento, estaban emocionados por ver a Jesús sobre ese burro, estaban emocionados, habían emociones envueltas, estaban conmovidos porque decían, llegó por fin el Salvador, el rey, el que va a quitar a Roma del medio. Pero ellos no tenían entendimiento, no comprendían quién verdaderamente estaba sobre ese asno. La multitud aclamaba Hosana porque tenían un conocimiento, pero no había un entendimiento. ¿Sabes qué? A veces tú y yo nos podemos encontrar gritando un Hosana desde nuestras emociones sin verdaderamente que haya un genuino entendimiento de quién es Jesús en nuestras vidas. A veces nosotros nos podemos encontrar levantando nuestras manos, diciendo, Señor, gracias, aleluya, gloria a Dios. Pero ¿sabes qué? Tal vez hoy estás haciéndolo, levantando tus manos, pero mañana tal vez estás hablando en contra de lo que es la obra del Señor, en contra de tu Señor, en contra de lo que Dios te dijo y que no has recibido porque piensas que se trata de lo que tú quieres. Porque eso le pasaba al pueblo. ¿Qué querían y esperaban ellos? Un gobernador que derrocara a Roma. Pero como ese rey no vino a sentarse en un trono físico a quitar a Roma del medio, por el contrario vino a morir en una cruz. Ellos no querían un rey que muriera en una cruz, porque no había entendimiento en ellos. Y como no había entendimiento, y como no recibieron lo que ellos querían recibir, como no obtenían lo que querían obtener, entonces crucificaron a Jesús. A veces tú y yo
cuando nuestra adoración no es genuina, a raíz de un verdadero entendimiento de quién es Jesús y lo que hizo Él por nosotros. ¿Sabes qué pasa con nosotros? Que cuando no nos da lo que queremos, ¿qué pasa con nosotros? Hoy levantamos nuestras manos a Él, pero mañana comenzamos a blasfemar y a hablar en contra de lo que Dios tal vez quiera hacer, que si Dios no hizo, que si Dios no me quiere, que si Dios no me ama. Y comenzamos a veces a hablar cosas sin sentido. ¿Por qué? Porque no tenemos un entendimiento de quién es Jesús en nuestra vida y pensamos que Dios tiene que complacer mis peticiones, mis deseos. Dios tiene que hacer esto, otro. Si no lo hace, hasta aquí llegué. Porque así actuaba el pueblo. Este es el rey que hablaba Zacarías. Está entrando por el asno. Hosana al rey que vive, por favor. Hosana, Hosana y Hosana. Pero como no vieron el rey que estaban anhelando y esperando, lo crucificaron. Tú y yo, por falta de entendimiento, muchas veces crucificamos a Jesús. Muchas veces tú y yo, por falta de conocimiento, de entendimiento, actuamos sin sabiduría. Y cuando actuamos sin sabiduría, no vamos a actuar conforme a la palabra, conforme a lo que Dios nos enseña, a lo que Dios nos pide. Porque no hay sabiduría, y no hay sabiduría porque no hay entendimiento. Y jamás va a haber entendimiento si no hay conocimiento. Y este pueblo alababa al rey, pero no con entendimiento. Ahora bien, cuando voy al libro de los Hechos, pastora, veo algo diferente. Porque vino el día de Pentecostés, donde Jesús murió, resucitó al tercer día. Acontecen unos 40 días luego de él haber resucitado. Él sube al cielo a la diestra del Padre, deja a sus discípulos en la tierra esperando con unas instrucciones claras en el aposento alto que no salieran de ese lugar. Y luego de que él ascendiera al cielo, luego de 10 días reciben lo que es la promesa del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. O sea, pasan 50 días. 50 días, pero el evento de lo que es la entrada triunfal versus lo que es el día de Pentecostés tiene aproximadamente unos 57 días a 60 días. O sea que eventos que tienen de distancia unos 60 días en promedio. Pero aunque tienen similitudes, yo quiero resaltar una de ellas. Y es que así como en la entrada triunfal habían personas que aclamaban, adoraban al Señor, pero luego después lo rechazaban y lo crucificaban. Aquí en el día de Pentecostés acontece. Y se nos revela lo que faltaba en ese grupo de personas que decían Hosana. No estoy mirando el bosquejo para no extenderme mucho. Me dice la palabra en el libro de los Hechos capítulo 2 que cuando recibieron el bautismo, aquellos 120 del Espíritu Santo, cuando recibieron el bautismo del Espíritu Santo, me dice la palabra que había un grupo de personas que cuando vieron ese evento o ese acontecimiento donde el Espíritu Santo vino sobre esos 120, comenzaron a criticar, unos se asombraron, unos se alegraron, unos decían, wow, ¿qué es esto verdaderamente? ¿Qué es esto que está pasando? En el versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Unos estaban asombrados. Pero dentro de ese grupo que vieron lo que estaba pasando, unos estaban asombrados. Pero mira el otro grupo lo que hizo. Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Es decir, estaban borrachos, estaban ebrios. Estaban ebrios. ¿Por qué decían esto? Porque tal vez sí había un conocimiento de que había una promesa, de que había un Señor, un Salvador. Sabían que iba a venir un rey, pero pensaron que ese rey que entró en el asno y que murió en la cruz, dijeron, espérate, nos equivocamos, este no es el rey que estábamos esperando. Pero ahora en el Pentecostés, cuando reciben los discípulos el bautismo del Espíritu Santo, se manifiesta y se levanta burla.
en contra de lo que Dios estaba haciendo. ¿Y qué pasa? Pedro, aquel que negó a Cristo 3 veces por miedo, ahora se levanta con valentía ante aquellos conocedores de la ley, ante aquellos que estaban burlándose por lo que estaban viendo sus ojos, por lo que estaba haciendo el Espíritu Santo sobre aquellas personas. Ahora aquel temeroso, miedoso Pedro, ahora que recibió el bautismo del Espíritu Santo, que tiene valentía, tiene poder y la unción del Espíritu Santo en él y sobre él, ahora se para firme ante aquellas personas que le gritaban: crucifíquenlo. ¿Y qué pasó aquí? Esto está profundo. Me estoy sumergiendo unos 15 a 20 metros de profundidad. Así que prepare su careta, su tanque de oxígeno. Pedro ya no era el mismo Pedro, porque hubo un antes y un después. Vino el Espíritu Santo sobre él para que él pudiera ser efectivo con la encomienda y la misión que Jesucristo le delegó. Y ahora Pedro recibe el Espíritu Santo y se enfrenta frente a todo ese pueblo que estaba burlándose de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. No te burles jamás de lo que el Espíritu Santo hace, porque a veces lo hacemos, siempre lo hacemos por falta de entendimiento y conocimiento. Cuando tú no conoces qué es lo que está pasando y no tienes entendimiento, mejor quédate calladito y no comentes, no critiques, no hables lo que no sabes si no tienes el entendimiento, porque podemos caer en el error que cayó el pueblo. Y Pedro se levanta en medio de esa oposición o de esa burla que había para traer luz a todo este grupo de personas que estaban burlándose. Tal vez Pedro decía: espérate, aquí hay personas que estaban diciendo sana hace 60 días atrás, cuando Jesús entraba en el asno. Pero ahora aquí hay personas de las mismas que decían hosana, que después gritaban y pedían crucifíquenlo. Y que ahora se están burlando de lo que el Espíritu Santo, la promesa del Espíritu Santo está haciendo sobre la iglesia. Porque siempre en contra de la iglesia va a haber burla, siempre. Siempre va a haber quienes se van a burlar aún siendo creyentes. ¿Por qué? Porque no hay entendimiento. Tal vez tienen un conocimiento, pero no hay entendimiento. Ni se le ha revelado Cristo a sus vidas. Y por eso acudimos a una burla de lo que Dios está haciendo en mi hermano o mi hermana. Que si el Espíritu Santo inundó a esta persona y lo bautizó, ¿sabes qué? Si la palabra me dice que aquellos hombres que vieron lo que le pasó a esos 120, los confundieron y decían que estaban borrachos, que estaban embriagados, ¿sabes por qué? Es porque esas personas no estaban actuando normalmente. Es porque no estaban actuando como actuaría una persona cuerda. Y lo asociaron o lo compararon con una persona que estaba ebria. ¿Qué pasa? Aquellos que han tenido esa mala experiencia de sentirse ebrio, uno pierde tal vez el balance, uno a veces no sabe hacia dónde caminar, los pasos que uno da los da un poco medio flojo, ¿verdad? Tal vez tu cuerpo tiende a tener un movimiento que no es normal. Y aquellos hombres vieron este mover y este manifestar del Espíritu Santo sobre ellos y los comparaban con personas ebrias. Ebrias. Porque el Espíritu Santo, cuando viene a inundar nuestra vida, nuestro cuerpo y nos bautiza, no quiero encajonarlo de que siempre es de una forma, pero por lo general nuestro cuerpo experimenta algo que los que no tienen entendimiento y conocimiento lo pueden comparar como: este está borracho, está loco. Este le falta 3 tornillos y 4 tuercas. Este como que hay que hacerle un cambio de aceite y filtro, porque está como que medio visorioco, está como que medio raro, pastora. Porque no sé por qué razón comenzó a brincar, comenzó a sacudirse. Yo no sé por qué cayó al suelo. Parece que está borracho porque se cayó al suelo. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, iglesia, tenemos que conocer y entender que este cuerpo humano reacciona ante tanta gloria de su presencia en nosotros.
Jamás caigas en criticar lo que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia. Jamás caigas en criticar lo que el Espíritu Santo está haciendo en una persona. Y si caes en esa crítica es porque no tienes entendimiento ni conocimiento de quién es el Espíritu Santo y qué me habla la palabra sobre el bautismo del Espíritu Santo. Así que si tú no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, te adelanto, ¿sabes qué? Probablemente va a aparecer un borracho, probablemente va a aparecer un loco, probablemente va a aparecer que te metiste 2 o 3 cosas encima, pero no es nada de eso. ¿Sabes qué? Esto es poder de Dios, es la presencia del Santo en nosotros, es la unción del Espíritu Santo que viene a manifestarse en nosotros y a través de nosotros. Y este cuerpo humano muchas veces no se puede contener ante tanta gloria y tanta presencia. Ahí comenzamos a gritar, a hablar, a llorar. No sabemos por qué estamos llorando, pero es el Espíritu Santo que aún impacta y toca nuestras emociones cuando nos llena y nos inunda. Hay personas que comienzan tal vez a brincar, a correr, porque es que la presencia del Espíritu Santo es como una batería. 8 voltios o 220, un cable 220 que le meten a uno cuando uno tal vez no tiene mucha fuerza. Es como un shock eléctrico. No estoy diciendo que el Espíritu Santo sea electricidad, no, por favor. Pero algo que recibimos nosotros por parte de Dios y que nos lleva a nosotros a manifestar cosas que para algunos pueda parecer comportamiento de un borracho. Y Pedro, ante esto que se levantó, esta crítica y esta burla, lleno del Espíritu Santo, los comienza a llevar al entendimiento, porque tal vez muchos tenían algo de conocimiento, pero Pedro le habla y los lleva al conocimiento por medio de la prédica, la primera prédica que hace Pedro luego de que nace la iglesia en el día de Pentecostés. ¿Qué hace? Comienza a predicarle de Jesús, de quién era Jesús, de lo que hizo Jesús, de qué hicieron ellos con Jesús. Los lleva al entendimiento. Y cuando los lleva al entendimiento a este grupo de personas que se burlaban, ¿qué acontece? Luego de que lleva al entendimiento a estas personas que se estaban burlando, acontece lo que no aconteció en la entrada triunfal. Aleluya. El versículo 32 del libro 2 de Hechos, del capítulo 2 de los Hechos, dice: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos por él mismo, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ante esta verdad que le predica Pedro a este grupo de burladores, le predica la verdad, lo lleva al conocimiento y entran al entendimiento, porque el Espíritu Santo que mora en Pedro ahora está ayudando a Pedro para llevar un mensaje claro de verdad, para que aquellos que no conocían, que no entendían, entren en entendimiento. Y como resultado, este grupo de personas que se burlaron, ellos le preguntaron a Pedro: Pedro, ¿y qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? Y Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo.
Y así hicieron ellos. Ellos escucharon la prédica, escucharon la verdad, los llevó al entendimiento y el entendimiento los llevó a manifestar sabiduría porque conocieron de un Cristo que ellos llevaron a crucificar, que rechazaron. Ahora se estaban burlando de esa promesa que dejó ese Cristo, del Espíritu Santo, y por medio de la predicación del Evangelio llegaron al conocimiento, llegaron al entendimiento, y el entendimiento los lleva a agarrarse de la sabiduría. ¿Dónde está la sabiduría aquí? Ok, reconocemos nuestro pecado y nuestro error. Quiero a ese Cristo, quiero a ese Jesús en mi vida. Una persona sabia es porque una persona sabia decide recibir a Jesús en su corazón porque ha llegado al entendimiento y conocer de quién es Jesús. Y esto aconteció en el día de Pentecostés. Ese mismo día Pedro predicó. Y todas esas personas que escucharon la prédica de Pedro, me dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¡Wow! ¡Wow! Verdaderamente, cuando comprendemos esto, decimos gracias, Señor. Yo le dije gracias, Señor. Porque no se trata de un hosana vacío. No se trata de decir hosana sin un entendimiento. No se trata de una emoción. Esto va mucho más allá. Tenemos que, para que nuestro hosana sea correcto, sea genuino, tenemos que comprender que va mucho más allá de una emoción. Esto no es emoción, esto es un entendimiento de que quién es Cristo, de quién es nuestro Dios y el Espíritu Santo. Y eso nos va a llevar a nosotros a pasar de un hosana vacío a un Pentecostés revelado en nuestra vida. Aquellas personas en el día de la entrada triunfal expresaban y adoraban o exaltaban a Jesús desde una emoción vacía. Estaban conmovidos, una emoción vacía. Pero no había un entendimiento que los llevara a una transformación. Porque te repito, el conocimiento es simplemente información. El entendimiento es transformación. Cuando tú entiendes quién es Jesús, quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, tú comienzas así a hacer como hicieron esas personas que se burlaban luego de la prédica de Pedro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Qué tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? Pero antes de recibir el Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer para recibir a ese Jesucristo en mi vida? ¿Qué tengo que hacer para recibir a Jesús en mi vida? Una vez lo recibe, ¿qué tengo que hacer para recibir a ese Espíritu Santo en mi vida? ¿Qué tengo que hacer cuando hay un genuino deseo de conocer, de entender? Vas a ser sabio y caminar según lo prometido y la palabra del Señor. Vas a comenzar a ver las promesas. Vas a comenzar como aquellas cosas que estaban estancadas comienzan a fluir a tu favor cuando tú pasas de un conocimiento a un entendimiento. Wow. Aleluya. Aleluya. Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica con claridad. Le decía, Jesús es el Mesías, pero también es el Salvador crucificado y resucitado. Ese Mesías que ustedes pensaban que era, no, ese Jesús no vino con ese fin. Vino a traerle salvación a ustedes. Murió, resucitó y está a la diestra del Padre. Y ellos recibieron ese evangelio, porque eso es lo que hace el evangelio en nuestra vida. Eso es lo que son las buenas nuevas de salvación. Lo que hizo Jesús, de que ahora en medio de mi condición tengo que comprender que hay un Jesús que murió por mí y que me da a mí conocimiento, entendimiento, salvación y vida eterna. Aleluya. Aleluya. Cuando pasamos de lo sana al Espíritu. Creo que así le va a poner el mensaje.
del hosana al Espíritu. Porque sabemos lo que significa hosana, pero ese hosana de esas personas era un hosana de bocas. De boca. No era un hosana genuino. Para que sea genuino, y lo que marca la diferencia entre el grupo de personas de la entrada triunfal versus el grupo de personas que se burlaban el día de Pentecostés, ¿sabes cuál es la diferencia? El Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo los trajo al entendimiento. El Espíritu Santo les hizo entender, comprender de su error, pero también de quién era Cristo Jesús, para que ellos lo reconocieran, hubiera convicción de pecado en su vida y entonces abrieran su corazón para decirle a Pedro: Pedro, ¿qué tengo que hacer? Yo no sé si tú te estás saboreando esta vianda, pero yo te la estoy predicando y yo me la estoy saboreando. Aleluya. Ese hosana pasó de ser un clamor superficial a una rendición verdadera cuando la comparamos en el día de Pentecostés. Porque el Espíritu Santo produjo en ese grupo de personas que se estaban burlando una rendición total y completa a Jesús y su presencia. A recibir el Evangelio de salvación. A recibirlo. No sé ustedes, pero yo tengo calor. Por favor, pónganme en todos los aires en 69. Por favor. Todos. Estoy aquí sudando. Aleluya. Hay 6 aires, por favor. Los 6 termostatos, cámbienmelo. Yo no sé si es el Espíritu Santo, pero yo estoy sudando aquí. Aleluya. 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 Ahora te pregunto. O te digo, ¿verdad? Un verdadero hosana es más que una palabra. Un verdadero hosana es una vida que se rinde al Rey de Reyes y Señor de Señores, aun cuando Él entra en mi vida de manera inesperada sobre un asno y dirigiéndose a morir en una cruz. Cuando yo veo que en medio de mi situación este Salvador, este Jesús viene tal vez en un asno y que tal vez en el momento no me da lo que yo quiero, no hace lo que yo quiero, ¿sabes qué? El Espíritu Santo me transforma, obra en mí, me ayuda para yo poder caminar en la verdad, para yo poder transformar mi hosana a una genuina adoración que me lleve a rendirme a los pies del Maestro, a entregarle mi vida por completo, porque llegué no solamente a un conocimiento, sino al entendimiento y la revelación de quién es Jesús en mi vida. Aleluya. Aleluya. ¿Cuál es tu hosana? Te pregunto. ¿Es tu hosana como ese hosana emocional de la multitud que había en Jerusalén? ¿O tu hosana es uno que está lleno de entendimiento, guiado por el Espíritu Santo y que responde de manera obediente ante lo que Él nos está pidiendo? Porque el Espíritu Santo siempre nos va a llevar a nosotros a caminar en obediencia. Siempre. Y algunas claves dentro de esto que te estoy hablando es que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos revele a Jesús tal y como es Él. Si es que tú todavía no has entrado en ese entendimiento, pídele al Espíritu Santo: Espíritu Santo, revélame quién es Jesús, muéstrame quién es Jesús. Yo quiero conocerlo tal y como es Él, no como lo que tal vez me han dicho, no como tal vez lo que he escuchado, no como tal vez lo que he pensado, sino tal y como es Él. Examina tus motivaciones. ¿Qué te motiva a decirle un hosana a Jesús? ¿Qué te motiva a ti a adorar a Jesús? ¿Qué te motiva a ti a levantar tus manos? ¿Qué es? ¿El carro que quieres? ¿El trabajo que quieres? ¿La casa que estás esperando? ¿La respuesta a unos resultados negativos a cáncer? ¿Qué es lo que te está moviendo a ti a adorar a Dios? ¿Cuál es tu hosana? ¿Qué es lo que te empuja a buscar de Jesús? A que venga a responder a tus caprichos y tus deseos. O simplemente
a entregarte a Él, no esperando un Salvador que cumpla tus planes, sino un Salvador al cual tú te puedas rendir y puedas a su vez también rendirle todos tus planes para que tus planes sean transformados por los de Él. Cuando tú verdaderamente tienes entendimiento de quién es Él, tus planes se los entregas por completo a Él y dices: Señor, estos son mis planes, pero quiero que por encima de esos planes y esos deseos hagas tu voluntad y que se cumplan tus planes en mi vida, por encima de los míos. Porque los míos tal vez a mi entender pueden parecer buenos, pero Dios, que todo lo conoce, sabe lo que te conviene y lo que necesitas tú. Sabe lo que tú necesitas hoy, pero también sabe lo que tú vas a necesitar en 5 y 10 años. Tal vez lo que no entiendes hoy, lo vas a entender en 5 o en 10 años. Pero aquí lo importante no es buscar entender a Dios, sino que te sometas y te entregues por completo a Él, para que tu Osana sea un Osana genuino, que te lleve a la rendición de tus deseos y de tu humanidad. Y en resumen, la entrada triunfal nos muestra a nosotros lo que la fe humana sin profundidad puede causar. Te repito, la entrada triunfal nos muestra a nosotros lo que la fe humana sin profundidad puede causar. ¿Qué causó? Aplauso un día, alabanza un día y rechazo otro día. Y Dios no está buscando eso. Dios no busca una iglesia que hoy le levante su mano y que mañana lo rechace. Dios no está buscando una iglesia que se congregue los domingos y que la semana no busque su presencia. Dios no está buscando una iglesia que la adore de labios, sino que su corazón verdaderamente impulse lo que va a salir por su labio y su boca, porque reconoce y entiende quién es ese Jesús que entró en Jerusalén, que muchos le dijeron Osana, y que luego lo crucificaron, que era parte del propósito para que tú y yo hoy podamos tener salvación, para que tú y yo hoy podamos recibir el Espíritu Santo luego de haber recibido a Jesucristo, para que tú y yo hoy podamos echarme el temor a un lado con la ayuda del Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros, porque eso fue lo que pasó con Pedro, que podamos predicar su palabra sin temor a lo que puedan decir, a lo que puedan pensar, a lo que puedan hacer en contra nuestra. El Espíritu Santo siempre nos va a dar el poder, la valentía para enfrentar todo lo que tengamos que enfrentar, sobre todo cuando se levantan en contra de nosotros o en contra de su iglesia. Y el Pentecostés nos muestra lo que la fe guiada por el Espíritu Santo produce en nosotros, es decir, convicción, arrepentimiento y vida nueva, porque eso es lo que pasó en Pentecostés. Adicional al bautismo del Espíritu Santo, vemos cómo aquellos 300 recibieron convicción, arrepentimiento y fueron hechos nuevas criaturas, porque el Espíritu Santo estuvo de por medio como ese factor determinante en sus vidas. Le tenemos que darle gracias a Jesús por el sacrificio, pero también gracias al Espíritu Santo por llevarnos a Cristo. Porque es el Espíritu Santo que nos va a llevar a Cristo. Es el Espíritu Santo el que nos va a convencer de nuestros errores. Es el Espíritu Santo que nos va a convencer de pecado. El Espíritu Santo lleva a las personas de un Osana emocional a una fe genuina y rendida que transforma corazones y produce fruto eterno. Te lo tuve que leer así justamente como lo escribí. Te lo voy a leer de nuevo. El Espíritu Santo lleva a las personas de un Osana emocional a una fe genuina y rendida que transforma corazones y produce fruto eterno. Eterno. Cuando el Espíritu Santo ha venido sobre ti con ese bautismo, tú no eres igual. Tú no vuelves a ser el mismo. Tú no vuelves a ver las cosas como las veías antes. Tú no hablas como hablabas antes. Es que no puedes, punto, no puedes.
Porque el Espíritu Santo viene a llenar toda esa área, a llenar ese Osana que antes era vacío. Ahora el Espíritu Santo te llena para que el Osana sea lleno de revelación, de verdad y de entendimiento. Ponte de pie en esta hora. Ay, dale un Osana al Rey que vive. Aleluya.